Don Laureano despertaba todos los días a las 5 en punto, no por costumbre, no por necesidad. Era que el alma tiene relojes que ni la muerte logra apagar. Desde que Carmen partió, hacía 7 años ya, él no había dejado de preparar 2 tazas de café cada mañana, una para él y otra que se enfriaba en silencio. Vivía solo en una casita de barro junto al arroyo seco. El techo chorreaba, las paredes se quejaban con el viento, pero él se negaba a irse, porque allí vivió con ella y porque, como decía entre dientes, los recuerdos no caben en otra casa. Los hijos hacía tiempo que se habían ido, uno a la capital, la otra cruzó la frontera. Le mandaban dinero a veces, pero abrazos no. Lo querían convencer de vender la casa, meterse a un hogar de ancianos, pero don Laureano siempre respondía lo mismo. Aquí me dejó Carmen y aquí me va a volver a encontrar. A veces hablaba, solo sí. Le contaba a ella cómo había amanecido el día. Le decía qué flor había brotado, qué sueño había tenido. La gente del pueblo decía que se le iba la cabeza, que el luto viejo ya le había secado la razón. Pero él no se defendía. Sonreía callado, como quien escucha una tontería sin importancia. Pero había algo que nadie sabía. Cada noche, cuando el pueblo dormía, él salía al patio, se sentaba bajo el guayabo seco, el mismo donde ella colgaba hamacas, y hablaba, mirando al cielo. No pedía riquezas ni años de vida, solo decía, Dios mío, yo no quiero volver a tenerla, solo déjame verla una vez más, así sea en sueños, así sea un instante. Lo decía con la voz bajita, pero firme, como quien ya no espera nada, pero tampoco ha dejado de creer, hasta que una tarde todo cambió. Fue al mercado, como siempre, a comprar pan, pero al volver, al cruzar el umbral de la puerta, se le nubló la vista. El mundo giró, las piernas le fallaron, y cayó. Nadie lo vio, nadie lo ayudó. Estuvo tirado largo rato sobre la tierra, con la frente raspada, la mano aún apretando la bolsa de pan como si eso lo salvara. Cuando logró sentarse, lo primero que hizo fue mirar al cielo. Y entonces, con la voz entrecortada, dijo, Carmen, si esta es mi hora, no me la quites así. Déjame verte, solo una vez, lo prometiste, y yo he esperado. El viento no respondió, pero en su corazón algo se movió. Esa noche, al volver a casa, la lámpara de queroseno no encendió. Pero la cocina estaba iluminada, una luz suave, como de amanecer. Y ese olor, pan con anís, el mismo que solo Carmen sabía hacer. Don Laureano sintió que la tierra dejaba de pesar. Su cuerpo tembló. Entró con pasos lentos y allí en la mesa vio 2 tazas de café recién servido y a ella. La cocina tenía ese olor que solo ocurre una vez en la vida, mezcla de memoria, pan caliente y esperanza. Don Laureano se quedó parado, como si el alma le hubiera puesto freno al cuerpo. No supo si llorar, correr, rezar o todo al mismo tiempo. Allí, de espaldas, estaba ella, con su trenza larga, con su delantal de cuadros, justo como la noche en que la enterró. Pero no había sombra ni miedo, solo una calma espesa, como si el tiempo se hubiera suspendido. Carmen, susurró. Su voz salió herida, antigua. Ella no se volteó. Terminó de servir el café como si nada, como si hubieran pasado solo unas horas desde la última vez. Llegaste tarde, viejo, dijo con una voz que no era fantasmal ni humana, sino amorosamente cierta. Pero llegaste. Don Laureano sintió que se le aflojaban las rodillas. Se sentó sin buscar la silla. Carmen entonces giró, y ahí estaba, los mismos ojos almendrados, la sonrisa leve de siempre, como si aún supiera guardar secretos en la comisura de los labios. ¿Estoy muerto?, preguntó él con un hilo de voz. No, dijo ella suavemente, pero tu esperanza sí estaba muriendo, y si se muere eso, uno ya no vive, solo espera la muerte.
Él bajó la mirada. He estado solo, Carmen. Nunca estuviste solo. Estabas sordo. ¿Sordo? Sordo del alma. Dejaste de escuchar lo que aún vive en ti. Laureano rompió en llanto, de esos que no mojan solo los ojos, sino el pecho entero. Te he necesitado tanto, mujer, no sabes cuánto. Sí sé, respondió ella. Cada madrugada bajo el guayabo, cada vez que servías café para dos, cada palabra que lanzaste al cielo, yo estuve allí. No con el cuerpo, pero sí con lo que el amor deja cuando ya no hay carne. Presencia. Pero, ¿por qué hoy?, insistió él. ¿Por qué ahora, Carmen? Le tomó las manos con ternura. Porque hoy no viniste a pedir, hoy viniste a rendirte. Y solo cuando uno suelta, el cielo responde. Él la miró con ojos de niño perdido. ¿Entonces me vas a llevar? Carmen sonrió apenas. No, vine a devolverte algo que dejaste morir cuando me fui, tu propósito. Don Laureano se quedó quieto. Esa palabra le sonaba ajena. ¿Qué propósito puede tener un viejo solo, en una casa rota? El de escuchar, el de consolar, el de recordar a otros que el amor no se entierra con el cuerpo. La luz de la cocina parecía moverse con sus palabras. El pan ya no humeaba, pero olía más fuerte. La taza temblaba entre las manos de Laureano. ¿Y tú vas a quedarte?, preguntó, temiendo la respuesta. Estoy en todo lo que hagas con amor, dijo ella y lo señaló con dulzura. Pero para empezar, tienes que soltarme. Él se estremeció. No sé si puedo. Si no lo haces, te irás conmigo sin haber terminado lo tuyo. Entonces Carmen se levantó. Lo abrazó con ternura y un amor profundo que traspasa todo tiempo. Caminó hacia la puerta y antes de cruzarla dijo: el guayabo florece cuando alguien decide volver a vivir. Y se fue. Esa noche, don Laureano no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque sentía que el pecho le ardía, como si algo viejo se estuviera rompiendo por dentro. Ya no lloraba. Solo miraba la cocina en silencio, como si aún flotara en esa luz que Carmen había dejado. Al amanecer, lo primero que hizo fue salir al patio. Se acercó al guayabo seco, al mismo donde hablaba cada noche, y ahí, en una de las ramas más bajas, lo vio. Una flor blanca, pequeña, frágil, pero viva. Se arrodilló sin pensarlo, tocó la flor como quien toca una reliquia, y murmuró: entendido, Carmen, entendido. Esa misma mañana barrió el frente de la casa, lavó el mantel floreado que llevaba años guardado, preparó pan con anís. No sabía hacerlo como ella, pero lo intentó. Puso 2 tazas de café, como siempre, pero esa vez dejó una silla vacía al frente de la casa, bajo la sombra del guayabo. No sabía quién vendría, no sabía si alguien vendría, pero por primera vez en años no estaba esperando a la muerte, sino a la vida. Esa tarde pasó por ahí Celina, una niña de 1900, mirada apagada que desde que perdió a su madre no hablaba con nadie. Vio la silla, vio el pan, dudó. Don Laureano levantó la mano con esa sonrisa que no necesita palabras. ¿Quieres pan, niña? Ella lo miró largo rato y se acercó, se sentó. Comió despacio, no dijo nada hasta que lo hizo. Mi mamá me cantaba cuando yo no podía dormir. Laureano no respondió, solo asintió. No era momento de hablar, era momento de dejar que el dolor se desbordara con libertad. Celina lloró en silencio. Y don Laureano, en vez de consolarla con frases vacías, le ofreció una taza de café, tibio y fuerte, como la vida. ¿Y usted?, preguntó la niña luego de un rato. ¿Por qué tiene 2 tazas y vive solo? Él sonrió. ¿Por qué no? Estoy tan solo como parece. Ella lo entendió. De alguna forma lo entendió todo sin que él tuviera que explicarlo. Volvió al día siguiente y al otro. Luego trajo a su tía, que no hablaba desde el entierro de su esposo.
Después vino el hijo de la señora del molino, que no sabía cómo llorar. La silla ya no estuvo vacía, nunca más. El guayabo, que había sido símbolo de pérdida por años, comenzó a florecer. Una flor blanca por cada alma rota que se sentaba a soltar algo, por cada silencio que se volvía alivio, por cada conversación que no buscaba respuestas, solo compañía. Don Laureano no se convirtió en sabio, ni en profeta, ni en ejemplo. Solo en un viejo que sabía quedarse sentado a tiempo, con pan, café y una historia guardada detrás de los ojos. Y la gente empezó a venir, no por él, sino porque, al sentarse allí, algo en su interior también empezaba a florecer. El guayabo, antes seco como hueso viejo, ahora parecía una primavera contenida. Cada flor blanca tenía nombre. No lo decía nadie en voz alta, pero se sabía. Una por la mujer que perdió a su hija en el parto, otra por el joven que no pudo decir adiós a su padre, otra por la madre soltera que ya no creía en Dios ni en nadie, una por cada historia compartida, una por cada alma que se sentó y fue escuchada sin juicio. Celina seguía viniendo. Ya no era una niña rota, sino una niña en sanación. Empezó a hablar más, a reír a ratitos, a preguntar, a traer pan. ¿Y usted no se cansa de escuchar tanto dolor?, le preguntó una tarde. Don Laureano miró al árbol, luego al café. El dolor no cansa cuando uno no intenta curarlo. Solo hay que estar ahí, con el alma abierta y la boca cerrada. La gente del pueblo empezó a cambiar, sin grandes milagros, sin sermones, solo con una silla y una taza de café. Una tarde llegó un joven desconocido. Tenía los ojos duros, los hombros encogidos. Se sentó sin saludar. No habló por casi una hora. Cuando al fin abrió la boca, dijo: «Perdí a mi padre la semana pasada. No sé por qué vine». Don Laureano no le preguntó nada. Solo le ofreció pan. El muchacho aceptó y se quedó. Cuando se levantó para irse, dejó una lágrima en la tierra y otra flor brotó en el árbol. Así pasaron los días y las semanas y los meses. El banco de madera que Celina había traído se llenaba cada vez más. Don Laureano no hablaba de Carmen, pero ella estaba en todo, en el mantel floreado, en el pan con anís, en la forma pausada en que él escuchaba. Una tarde cualquiera, sin aviso ni ceremonia, Celina se sentó junto a él. «¿Y usted ya no quiere volver a verla?», le preguntó. Él no respondió de inmediato. Bebió un trago de café. Miró al árbol. «Ya la vi, mi niña, y lo que me dejó fue más grande que su imagen. Me dejó una misión». «¿Y cuál es?», preguntó Celina con la inocencia de quien aún cree que todo tiene respuesta. Don Laureano la miró con ternura. «Recordarles a los que lloran que el amor no termina cuando alguien se va. Termina cuando uno deja de compartirlo con los que se quedan». Ella asintió. Esa frase no era de libro ni de escuela. Era verdad sembrada con lágrimas. Esa noche el cielo estaba claro, el aire suave, el árbol crujía como quien quiere dar las gracias. Don Laureano se recostó en su hamaca. Cerró los ojos con una paz que solo se alcanza cuando el alma ya no debe nada al pasado. Y por primera vez no dijo nada antes de dormir. A la mañana siguiente, Celina fue la primera en llegar. Llevaba en la mano un cuaderno con dibujos que había empezado a hacer. Flores blancas, tazas humeantes, el árbol grande con raíces que parecían brazos. Golpeó la puerta como siempre. Nada. Llamó en voz baja. Nada. Entró. Él mismo le había dicho: «Si algún día no contesto, entra sin miedo». A veces el cuerpo se cansa antes que el alma. Lo encontró en su hamaca, dormido, la expresión tranquila, como si acabara de soñar algo bueno. Pero no respiraba. Sobre su pecho, una flor blanca del guayabo, y entre sus manos, una carta doblada. Celina no lloró de inmediato. Se acercó, tocó la flor, tomó la carta. Era corta, escrita con esa letra de campo,
apretada pero clara. Gracias por permitirme volver y por aprender a dejarme ir. Ahora ya sabes lo que yo siempre supe, el amor no termina. Cuando alguien parte, empieza cuando alguien decide quedarse. Para otros, Carmen. Celina cerró los ojos. El viento le rozó el rostro con una caricia suave. Afuera, el guayabo crujía. Una flor cayó lentamente, como si entendiera que su ciclo había terminado. El pueblo entero vino al velorio. No con trajes negros ni palabras vacías. Llegaron con pan, con termos de café, con historias. No hubo sermones, solo memorias compartidas. Una mujer dijo: «Don Laureano me escuchó sin hablar, y eso fue más que cualquier consejo». Otro susurró: «Yo vine una vez solo a sentarme y salí con menos peso. Cuando lo enterraron no hubo llanto desesperado, solo esa mezcla de tristeza dulce que se siente cuando uno sabe que alguien se fue completo, que no dejó pendientes, que floreció hasta el final». Bajo el guayabo, Celina dejó el cuaderno abierto. En la primera página escribió: «Aquí floreció un hombre que esperó, escuchó y sembró sin hacer ruido, y por eso nunca más estuvo solo». El banco quedó ahí, la silla vacía también, pero ya nadie la veía como símbolo de ausencia. Era la señal de que siempre hay espacio para otro, para el que viene herido, para el que busca sin saberlo, para el que necesita decir algo sin ser interrumpido. Las flores siguieron brotando, 1, 2, 20, 40. Nadie las contaba ya, porque el árbol dejó de ser un árbol, se volvió testigo de la espera, del duelo, de la vida que no se rinde. Y cuando alguien del pueblo está roto, perdido, o con el alma hecha polvo, va al guayabo. No porque crea en milagros, sino porque cree en alguien que creyó en ellos primero. Celina ahora es quien sirve el pan, prepara el café y guarda silencio cuando las palabras estorban. No repite lo que aprendió, lo vive. Y cada tanto, cuando está sola, mira al cielo y susurra: «Gracias, don Laureano, por quedarte hasta que supiste soltar». Y otra flor blanca cae, sin ruido, como la última palabra que no se dice con la boca, sino con el alma.